Cruz, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hablemos de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Vicente, qué honor empezar el programa conmigo, qué padre, me da mucho gusto, gracias. Oiga, doctora, pues a ver, es que me preocupa lo que usted también señala, que la ultraderecha sí es peligrosa y basta con ver los casos en América Latina para sí, tal vez, tomar de alguna manera jocosa lo de las campañas, las de las casas de campaña, pero no subestimar, desestimar a esta ultraderecha que anda más brava que nunca. Así es, Vicente, yo creo que hay una parte en la cual no podemos bajar la guardia como sociedad, ¿eh? No estoy hablando simplemente, incluso en este caso, de quienes podrían estar a favor o más cercanos a la opción que está hoy en el gobierno, porque realmente la ultraderecha sí es peligrosa y lo estamos viendo en muchos países, especialmente en este caso, en los dos, digamos, extremos, Brasil y Estados Unidos. Y yo creo que aquí está pasando un fenómeno que es importante, y es que no nos estamos escuchando. Oímos y descalificamos unos a los otros, de un lado o del otro, y en el ínterin, estos extremos se están colando, Vicente, y ahí lo que tenemos que empezar a hacer es también a oír los argumentos de los otros, tratar, obviamente, de entenderlos, porque esa lógica se habla a sí misma y se reproduce. Entonces, estas personas que están como digamos, con la idea de que se vaya el presidente, por ejemplo, en el caso mexicano, pues realmente están totalmente fuera de lugar, fuera de la ley, fuera de contexto, fuera de momento. Y eso es muy obvio para cualquiera que lo ve de fuera. Pero si ya te acercas un poquito y te das cuenta que hay algunos que efectivamente lo creen y creen que podrían hacer algo como lo que plantean, pues es absurdo, pero no deja de ser peligroso. Ahora, ponte un líder carismático como este señor Lozano, que bueno, lo carismático es una descripción porque de carisma no lo tiene, pero volvemos a lo mismo, tiene los recursos, tiene los apoyos, y no lo descalifiquemos porque desde mi punto de vista, quiero aclararlo, pero para mí, un loco como el presidente de Brasil, Bolsonaro, era una persona totalmente imposible de llegar al poder, Vicente, porque era un tipo que incluso ensalzaba la violencia que hubo con la dictadura militar en Brasil. Se atrevió a decir públicamente que debían haber torturado más o incluso desaparecido a la que era entonces presidenta Dilma Rousseff. Entonces, lo dijo y todo el mundo se horrorizó, pero lo cayó de loquito porque, bueno, es tan horrible y tan absurdo. Mira, llegó al poder, Vicente. Entonces, a lo que voy es, obviamente hay muchas más fuerzas alrededor que hay que tomar en cuenta. Hay sociedades donde el tema de la religiosidad pega mucho y jala en esta lógica de este tipo de perfiles. Y eso es lo que llama la atención con el señor Lozano. ¿A quién trae? A gente de donde él viene, y sobre todo lo que yo he escuchado es mucha gente que viene del Bajío o ahora está, digamos, sumando a la gente en situación de calle de la Ciudad de México. Entonces, sí creo que es importante el tema, Vicente, y no dejarlo, e insisto, escuchar a los otros, las otras voces, para entender el argumento. Definitivamente, doctora, y argumentos son los que no tiene Ricardo Anaya, desde mi perspectiva, y ya quiere regresar de lleno a la vida pública. Sacó un video muy lamentable para anunciar que viene a ser el Salvador de México, el conocido como Riquín Canallín por la puntada del presidente, del ahora presidente, en aquel debate en las pasadas campañas presidenciales, pues habla de una oposición que está en la lona. No pudo llegar por el momento con México Libre, con Felipe Calderón. Anda en las calles con las casas de campaña. Y ahora Riquín Canallín es reciclado por el PAN, porque si no es Ricardo Anaya, ¿quién? Bueno, pues ahí agárrate, Vicente. Yo creo que a Ricardo Anaya en su momento lo dejaron inflarse entre las divisiones que tuvieron al interior del mismo PAN y bueno, ahí las disputas que tiene el señor Calderón con todos y que se fueron, incluso que se retiraron él y su esposa y quisieron hacer esta empresa llamada México Libre. Entonces, digamos, el golpeteo interno, pero no se nos olvide que en ese momento Javier Corral ya era gobernador de Chihuahua, pero Javier Corral es una pieza importante al interior del PAN y obviamente frente a Ricardo Anaya le dice quítate que te voy.
este sí es todoterreno, Vicente. Y entonces lo que a mí me parece es que un personaje como Javier Corral en su momento dejó que creciera Ricardo Anaya, porque contra AMLO ni para qué perder, ¿no? Ni para qué perder de entrada. Pero viene un periodo posterior y ya se empiezan a mover, digo, es parte de lo que hemos visto también en el mismo estado de Chihuahua, las fuerzas cómo se están reacomodando, pero tiene perfiles que hay que observar, porque el PAN sí tiene personajes e incluso, digo, mencioné a uno porque veo yo, bueno, conozco y entiendo la trayectoria que ha tenido un personaje como este, y obviamente el resurgimiento, además al estilo de Ricardo Anaya, que hay, por favor, ya que alguien le explique, que se ve como que un poco ridículo, Vicente, esta cosa como si estuviera casi llorando o diciendo un poema de amor del siglo XIX, pero no es creíble que alguien te venga a decir, ya recorrí el país, ya lo estoy haciendo, y ahora sí estoy sintiendo el dolor de la gente, porque eso nadie te lo tiene que decir, o lo sientes o lo vives, y entonces lo logras transmitir, o simplemente lo mantienes como parte de tu experiencia de vida que te da fuerza y que te permite entender. Pero venirnos a decir eso, pues la verdad es que justamente ahí es donde se nota la mentirota, ¿sí? Eso no se dice. Y entonces ya ves, este estilo también muy gringo de poner ahí la historia, de caminé con la señora y lloré con el niño. O sea, a ver, mi niño, por favor ya ubícate, que los que le están llevando la parte de comunicación entiendan que están hablándole a un país que está hablando con otros códigos y en un discurso que obviamente está recuperando también otros lenguajes que hay que tomar en cuenta, Vicente, que no necesariamente son tan positivos, ¿no? De repente muy descalificadores, como decía yo al inicio. Entonces, sí creo que hay que observar un mapa más amplio. Para mí, Ricardo Anaya simplemente es una reaparición porque pues ya se ha de ver aburrido en su casa. No creo que sea un candidato, digamos, seguramente hay gente que lo quiere, yo ubico gente que seguramente está feliz de que regresó a la vida pública, como dice él, pero digo, ni siquiera anunciarlo, ¿no? Lo que me parece que es interesante es cómo se podrían perfilar otras fuerzas, porque, oye, tampoco, un país de 130 millones de habitantes es como para que tengamos muchas fuerzas, muchas presencias importantes, y no solamente estos perfiles de chavitos que además acabaron por destruir al propio Partido Acción Nacional, que era la oposición durante mucho tiempo. Entonces yo diría, de Ricardo Anaya, pues interesante su reaparición cuando aparecen las carpas, igual de vacíos. Pues, Y por tanto, hay que tomarlo en cuenta, no hay que perderle el ojo, hay que escuchar lo que dice, hay que ver qué mensaje está mandando en esta propuesta que yo hago de también escuchar para no perdernos en nuestro, digamos, ensimismamiento de escucharnos a nosotros mismos, porque eso también es muy peligroso, Vicente. pues bienvenido al ruedo, Ricardo Anaya, y ojalá que también se anime José Antonio Meade y ver cómo los despedaza Emilio Lozoya con sus declaraciones. Nótese mi sarcasmo. Doctora, algo que no hemos comentado, esto de la firma de comunicados y algunos deslindes, y que si los muertos también firmaron, y que si eran científicos e intelectuales, y se colaron algunos disque comunicadores periodistas. ¿Cómo ve esto de la firma de comunicados por parte de científicos e intelectuales que además reciben un santo periodicazo de más de 28,000 personas que firman una respuesta, un comunicado respuesta a esos que se creen todavía dueños de la opinión pública? Mira, Vicente, yo creo que este desplegado está en el mismo tono de lo que estoy comentando. Hay que leerlo y hay que ubicarlo. Para mí, en la pieza, digamos, lo que escriben es realmente muy panfletario. Y aunque lo escribe una persona que yo valoro muchísimo, el doctor Paco Valdés, es una persona que, bueno, obviamente tiene buena pluma y tiene buena capacidad para interpretar lo que está pensando y lo que está viendo, pero creo que toma un tono que no dice lo que ha explicado él de la queja que tienen. A mí me parece que hay mucha gente muy molesta, sobre todo pues en el sector de la clase media, ¿no? Del estilo del presidente. Y puede tener muchas quejas, y que obviamente hay mucha, digamos, molesta la manera en que de repente descalifica. A mí personalmente, por ejemplo, no me gusta esta cosa de que etiquete o que ponga apodos, ¿no? Pero ahí es a donde voy con la cosa. Para apodos o para etiquetar, pues justamente el problema de este desplegado es que no es un desplegado de esos que podrían ponerse por encima del debate justamente, y que sería algo que podríamos estar esperando, fíjate, por ejemplo, te mencioné en este caso a Paco Valdés, o algunos de los firmantes, que es gente súper respetable, Vicente, pero ¿qué pasa? Que se suman a una bandera
de gente muy quemada, porque los que empezaron con el etiquetado y con los apodos son justamente gente como el señor Krause y como el señor Aguilar Camín. Y te lo digo, ¿cómo te quitas el mote de Mesías Tropical que Krause le puso y escribió un libro a propósito de López Obrador? Bueno, pues obviamente el que se lleva te aguanta, Vicente, y ellos se metieron en esa, digamos, disputa, que obviamente hoy una persona que está luchando políticamente y que eventualmente gana, pues sí, la está jugando y la está jugando fuerte. Pero por eso el problema para mí de ese desplegado es que dice un montón de cosas que son, desde mi punto de vista, totalmente ligeras y fuera de lugar y no se argumentan. Y dentro de este grupo que firma, yo conozco a algunos, no a tantos, porque son bastantes, pero algunos de los que conozco, pues a lo mejor están en contra, como te digo yo, de que López Obrador diga esto, que hable así, o que una vez le sacan de contexto una risa o un comentario, y ya, se quiere catalogar eso como lo que está expresando el presidente, y me parece que es un error. El problema es que entonces hacen este llamado, se hacen cómplices, y lo digo tal cual, de voces y de plumas que realmente sí han sido golpeadoras, Vicente, que no han dejado ni que arranque el gobierno para estar criticando todo. Entonces, pueden, yo creería que en una actitud democrática correspondería una cierta, digamos, observancia de lo que está ocurriendo, sobre todo porque gran parte de estos firmantes están lejos de ser afectados de absolutamente nada, porque no lo hemos sido, y me incluyo en términos de, por ejemplo, la academia, no lo hemos sido como grupo que al final de cuentas pues tiene una capacidad y el privilegio de poder interpretar lo que estamos viendo y tratar de con eso dar herramientas, y pueden ser muy críticas, pero te digo, darle digamos el apoyo a plumas, a personalidades, a personajes que han sido efectiva y abiertamente golpeadores, a mí eso es lo que no me pareció del desplegado, y te digo, y hay gente muy respetable. Y la otra cosa, Vicente, que esto para mí es lo más grave, quien no haya entendido, e incluyo ahí sí a los abajo firmantes y a esta gente que hace suyo el desplegado, que no haya entendido que los medios de comunicación públicos, los que llegan todos los días cuando prendes la televisión, y en este país y en todo el mundo hay una penetración enorme de la televisión y son voces muy escuchadas aunque no nos guste, quien no entienda el poder que tiene esos medios es que no ha entendido lo que se llama poderes fácticos, que quiere decir que realmente están tras del poder y le disputan el poder a un presidente aunque lo sea. Sí, y me refiero a los poderes financieros, a los poderes empresariales más pesados, a los poderes transnacionales y a los medios de comunicación, Vicente. Entonces, creer que es inocente que un señor que sale todas las semanas diciendo que está mal todo, pero además en tonos muy fuertes, muy grotescos, hablan del presidente, y yo te diría, y con esto cierro, Vicente, algo que me parece muy importante. Nunca en la vida, o por lo menos yo en mi larga vida, había escuchado a personajes públicos de nuestro país hablarle de manera tan igual al presidente. No le dicen, señor presidente, me permite, le queremos decir con todo respeto, ya ves que ese es el estilo muy mexicano. Ah, no, van con todo y le dicen, usted está mal con esto y esto. Bueno, me parece muy bien, porque en realidad lo que estamos viendo es la desacralización de la figura presidencial que en este país ha sido omnipresente. Lejos de hablar de una personalidad tan fuerte como lo es López Obrador, efectivamente, pero como no él como persona, sino como la figura presidencial, lo que vemos es que la gente le habla muy al de tú y muy directito y muy igualadito, y eso creo que es un cambio interesante, Vicente. Entonces, esa es mi disputa con este desplegado, y entiendo que hay un desplegado de respuesta, pues como para no dejar pasar la nota, pero no me gusta que se quiera descalificar algo que también tiene que ser escuchado, Vicente, porque creo que con eso podríamos empezar a construir algo que nos permite entender también por qué hay agravios de grupos, pues que pueden estar molestos con el estilo, pero de que han sido afectados, déjame que te diga que para nada, si me permite, antes de que se vaya, doctora, ¿no hacen el ridículo esos que siguen apostando al discurso de AMLO comunista? El propio Gilberto Lozano, el líder de la secta Frena,
dice que Claudia Sheinbaum, la señora soviética, no se ha enterado que la Unión Soviética desapareció desde hace mucho tiempo, habla de que estas cosas solamente pasan en Venezuela. Sarmiento escribía que básicamente Andrés Manuel López Obrador va camino a Fidel Castro y la Cuba revolucionaria. ¿No hacen el ridículo estos personajes y nos demuestran la gran ignorancia y también que los seguidores que traen y los lectores que traen son de ese mismo corte? Híjole, fíjate, Vicente, que lo que más me preocupa de ese discurso es que se repite en todas partes. Mira, estaba oyendo a la derecha estadounidense, entrevistas a gente que va a votar por Trump, dicen lo mismo que ayer decía Lozano. O sea, es impresionante. Hablan de Biden como si fuera socialista, o sea, explícame eso, por favor. Hablan de Venezuela, que se van a volver como Cuba si ganan los demócratas. O sea, un discurso histérico, pero vuelvo al punto. Se ha construido ya una argumentación para descalificar, en este caso, digamos, imagínate, desde la derecha decir que la no tan derecha, que en el caso de Estados Unidos, como son los demócratas, son comunistas. Bueno, es como creer que aquí de veras hay alguien que ha hablado siquiera de comunismo. Entonces, esto es muy interesante porque lo puedes escuchar en Colombia, en Brasil, en Argentina. Es el discurso ahorita, y hay también un plantón en el Obelisco, que es una parte centralísima en Buenos Aires. Entonces, lo que estamos viendo es algo como internacional, no es propio solo de México. Insisto, es una polarización donde no nos escuchamos y hay que oír a los otros, pero obvio, cuando uno escucha ese nivel de ridiculez, pues sí entiendo yo que yo me desespero muchísimo, porque es un discurso que a lo mejor lo que hay que desgranar es cómo se ha ido construyendo, replicando, y te digo, lo dicen en Colombia, lo dicen en Brasil, ahora lo dicen en Estados Unidos, y es parte de la retórica rumbo a la elección de noviembre en ese país. Entonces, lo fuerte es cómo lograr sacar de ese argumento. Digo, pues están estos países, imagínate Cuba, un paísito además con muchas cosas buenas, con muchas cosas muy jodidas, pero lo interesante es que ese es el desafío, eso es lo que les da miedo, países tan potentes, tan fuertes, tan ricos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser México, que digan eso. Y otra cosa que se me hace bien interesante, Vicente, en todas partes la gente dice, si gana el otro al que no le voy, me voy a ir del país. En Estados Unidos los derechosos lo que dicen es que se van a ir, a que se agarren, que se van a ir según ellos a Alemania y que si no se van a ir a Sudáfrica. Imagínate. Entonces, a lo que voy es, escuchemos al otro porque sí es peligroso y yo quiero cerrar con eso. No le perdamos, digamos, la mirada y sobre todo tampoco creamos que son chistes. La ultraderecha es peligrosa. Doctora, tengo entendido que hoy inaugura un curso y me parece importante mencionarlo porque es sobre cuestiones migratorias, sobre la migración. Sí, fíjate que es un curso que hacen los del INERM y es un curso que dura todo el mes, es martes y jueves, y bueno, ya hay como 800 personas inscritas, creo que ya cerraron las inscripciones y se puede ver por YouTube del propio INERM. Lo interesante es que es un curso que se llama Nación de Naciones y va a hablar sobre migración en México, que es uno de esos mitos geniales que también nos hemos construido, Vicente, de decir que somos súper hospitalarios, pero mira, como yo abro, me voy con todo, y yo inauguro el evento, me dieron ese honor, y a partir de ahí mis colegas que van cada martes y jueves van a ir hablando de alguna comunidad específica, de algún momento histórico específico, y creo que es muy interesante. Pueden verlo, te digo, en vivo o después buscarlo en YouTube, incluso solo la sesión que les pudiera llegar a interesar. Y creo que eso es parte de escuchar al otro, fíjate, porque de repente escuchamos mucho esta cosa de el tránsito migratorio, pero no sabemos ni de dónde viene esta historia, o para también entender, no todo es mexicanos que han emigrado de nuestro país, también hay inmigrantes en nuestro país. Por cierto, ya quisiéramos, Vicente, las leyes de Arizona en México, estamos peor que lo que en Arizona, que tanto nos quejamos, se ha dado. Por decir un ejemplito, bueno, ya hablaré de eso en la tarde. Pues me da mucho gusto que usted sea una de las expertas
de las participantes en este curso y ojalá sean muchos los mexicanos y mexicanas que se interesen. Nosotros estamos al pendiente de sus esfuerzos. Doctora, por lo pronto le mandamos un abrazo y siempre agradecidos por que comparta sus opiniones, sus comentarios aquí en Sin Censura los martes. Igualmente, Vicente, abrazo y que sea un día espléndido y buen inicio de trabajo del día de hoy. Bueno, ustedes ya están con horas encima, pero a lo que me refiero es del programa. Claro que sí, doctora. Le mandamos un abrazo. Hasta luego. La doctora Leticia Calderón Chelios, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.